Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos para ver la segunda parte de la clase de normativas sobre evaluación de impacto ambiental. En la clase pasada habíamos visto el espectro de las normativas de evaluación de impacto ambiental a nivel provincial. Y habíamos dicho también que al no haber una ley específica de presupuestos mínimos vigente de evaluación de impacto ambiental, lo que terminaba rigiendo era de forma muy general, Ley General del Ambiente, con la enunciación de la evaluación de impacto ambiental como una de las políticas claves, y normativas provinciales, en virtud de la competencia originaria que tienen las provincias sobre los recursos naturales, y normativas de orden sectorial, es decir, de parte de distintos sectores que establecen para su ámbito de aplicación diferentes normativas de evaluación de impacto ambiental. Lo que vamos a ver ahora, ya vistas las normativas provinciales, es justamente un pantallazo de cuáles son las principales normativas sectoriales en materia de evaluación de impacto ambiental, siguiendo un orden cronológico. La primera que apareció es en el año 1990, la Ley de Obras Hidráulicas, la número 23879, que ya en el artículo 1 establece que el Poder Ejecutivo deberá realizar la evaluación de las consecuencias ambientales que producen o podrían producir en territorio argentino cada una de las represas construidas, en construcción y o planificadas, sean estas nacionales o extranjeras. Es una ley que hace referencia específicamente a las represas y a los diques que se construyen para obtener básicamente energía y agua de riego, etc. El artículo segundo establece que este estudio deberá concluirse según etapas en un plazo no mayor de 270 días a partir de la promulgación de la presente ley para obras ya construidas o en construcción y para las obras a construirse. Tal estudio debe ser previo a su aprobación. Entonces, toda obra hidráulica que se realice en el país debe someterse a una evaluación de impacto ambiental. Un poquito más adelante del tiempo, en el año 92, tenemos la ley 24051 de residuos peligrosos, que le obliga al Estado, le pone al Estado la función, a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente, la función de realizar las evaluaciones de impacto ambiental en relación a todas las actividades que tengan que ver con los residuos peligrosos. Y algo que está vinculado también son los residuos de origen industrial, que ahí hay ya una ley de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos son todas posteriores al año 1994, que es donde en la reforma constitucional se establece esa figura. Y en este caso, el artículo 32 dice que toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos previo a su habilitación deberá realizar un estudio de impacto ambiental, el cual debe ser presentado ante la autoridad competente, que emitirá una declaración de impacto ambiental en la que fundamente su aprobación o rechazo. La reglamentación determinará los requisitos mínimos y comunes que deben contener dicho estudio. O sea, vemos ahí los elementos que ya vimos que figuraban desde el estudio propiamente dicho hasta todo el procedimiento vinculado a la aprobación o no eventualmente de ese estudio de impacto ambiental y con la consecuente declaración de impacto ambiental para llevar adelante la obra. La ley 25916 del año 2004 se encarga de los presupuestos mínimos para la gestión de los residuos sólidos urbanos, dado que en la Argentina más del 90% de la población vive en ciudades y la problemática de los residuos asociada a los ámbitos urbanos es obviamente de las más importantes. Ahí en el artículo 18 establece que son las autoridades competentes las que deberán establecer los requisitos necesarios para la habilitación de los centros de disposición final de residuos en función de los distintos tipos de residuos domiciliarios, de las tecnologías a utilizar
y las características ambientales locales. Sin perjuicio de ello, la habilitación de estos centros requerirá necesariamente la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que contemple la ejecución de un plan de monitoreo de las principales variables ambientales durante la fase de operación, clausura y post-clausura. Acá también vemos que previo a la habilitación requiere la evaluación de impacto ambiental y en base a eso se procede a la habilitación y también vemos que contempla todas las fases, no solamente la operatoria de ese centro de disposición final, sino también todo lo que tiene que ver con la eventual clausura y post-clausura, teniendo en cuenta que puede generar algún pasivo ambiental, etcétera, que hay que gestionar adecuadamente. Bien, uno de los casos más interesantes desde nuestra perspectiva es lo que está contemplado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Ley 26331, que ustedes ya lo habrán visto en otras materias, que es la comúnmente llamada Ley de Bosques. Un ordenamiento territorial de los bosques nativos en base a distintas... La ley de bosques, categoría establece conservación, desde las categorías de conservación más estrictas, que es lo que llamamos la zona roja, pasando por bosques que necesitan un grado de conservación más bien intermedio, digamos, zona amarilla, y aquellos en los cuales puede haber un uso sustentable, como es las zonas verdes, ¿no es cierto? En estas zonas verdes es donde se se hace esta idea del aprovechamiento sostenible y puede haber utilizaciones de desmontes parciales, ¿no es cierto? Pero para eso debe hacerse un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? El desmonte lo precisan efectivamente y si el plan implica un manejo sostenible, hay que tener en cuenta en qué medida se pueden causar impactos ambientales significativos para ver si se hace o no. El artículo 23 de la ley establece además todo el procedimiento y todos los datos que debe contener ese estudio para que esté acorde a lo que establece la ley, ¿no es cierto? La autoridad de aplicación, tenemos en realidad en la ley de bosques dos niveles. Por un lado, la llamada ALA, Autoridad Local de Aplicación, que son los organismos que en la jurisdicción provincial tienen bajo su competencia todo el tema de los bosques nativos, generalmente son las áreas de medio ambiente de las provincias, en algunos casos pueden ser áreas vinculadas al Ministerio de Producción o de Agricultura, y la autoridad local, la autoridad nacional, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿no es cierto? El artículo 25 dice que cada autoridad de aplicación de cada jurisdicción, es decir, a nivel provincial, una vez que se analice el estudio de impacto ambiental y los resultados de audiencia y consulta pública, deberá emitir una declaración de impacto ambiental a través de la cual deberá aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto e informar a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación puede observar este estudio, digamos, esta, mejor dicho, declaración, etcétera, y ahí se produce una situación un poco controversial. Ha pasado con la provincia de Salta, que ha autorizado desmontes sin el debido proceso, sin la debida participación de las comunidades a través de audiencias públicas, etcétera, y eso ha generado bastantes problemas, ¿no? Porque no hay una potestad tácita, explícita, mejor dicho, de la autoridad nacional para vulnerar lo que dispone una autoridad local, ¿no es cierto? No obstante ello, bueno, al principio era más complicado porque Salta tenía particularmente una posibilidad de habilitar cambios de zona a través de un procedimiento relativamente simple, lo cual implicaba una ley provincial, y bueno, esto por suerte se fue dejando de lado y ahora se está en una situación más acorde a lo que es la implementación de la ley de conservación de bosques como es esta. Pero bueno, un poco lo que nos interesa destacar es que está plenamente contemplada la evaluación de impacto ambiental en la
ley de bosques. Otra ley importante es la de proyectos mínimos para la conservación de los glaciares y el ambiente periglacial, la ley 26639, que cualquier actividad que se haga en los glaciares que no esté en este procedimiento de evaluación de impacto ambiental y incluso de evaluación ambiental estratégica, dada la característica que tienen los glaciares, la importancia a nivel nacional que tienen como grandes reservorios de agua, etcétera, amerita una evaluación ambiental estratégica, siendo esta la primera norma que incluye, a nivel nacional, que incluye la evaluación ambiental. Un aporte también muy importante, de manera más reciente, a nivel nacional, pero que en realidad está derivado de ámbitos multilaterales, es el acuerdo de Escazú sobre acceso a información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales, que es un acuerdo firmado por los países latinoamericanos. Se llama Acuerdo Escazú porque Escazú es una ciudad de Costa Rica donde se firmó este acuerdo y que fue ratificado por el Estado argentino a través de una ley que es la 27566. Este acuerdo es muy interesante porque asfalta el camino para que se realicen adecuados mecanismos de consulta y se generen todos los mecanismos necesarios para garantizar la más adecuada participación de las comunidades involucradas en cada temática que puede ser objeto de una evaluación de estado ambiental. Y trabaja básicamente sobre la participación y previamente sobre el tema de la información. Recuerda que me hemos dicho que es imposible hacer una adecuada participación si no se tiene información, ¿no es cierto? Entonces son dos partes de un mismo todo. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Escazú en relación a estas cuestiones? Dice que en cuestión de divulgación de información ambiental, el artículo 10 dice cada parte deberá contar con un sistema de información ambiental actualizado y, entre otras, incluir dentro de ese sistema de información los estudios de evaluación de impacto ambiental y las licencias o permisos ambientales que otorgan las autoridades públicas, ¿no es cierto? Así que esos instrumentos, esos estudios deberían estar disponibles para consultas de cualquier parte interesada. También establece en el artículo 8 que una vez que se adopte la decisión, a favor o no en base a los resultados del estudio, la comunidad deberá ser informada de esto y cuáles son los motivos que sustentan la aprobación o el rechazo de ese informe, ¿no? Así también como de qué manera se tuvieron en cuenta las consideraciones o las cuestiones que hayan sido objeto de cuestionamiento o de inclusión por parte de los actores sociales que intervinieron en esos mecanismos vinculados a la evaluación del estudio de impacto ambiental, como puede ser una audiencia pública, ¿no? Eso tiene que constar también en la declaración final de esos informes. Y acá también avanzo un poco más, y esto tiene que ver con el hecho de democratizar, yo diría, el acceso a la información, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, eso ya está, yo lo difundí, saqué una noticia o publiqué en el boletín oficial, etcétera. Bueno, y esto, a ver, muchas veces para la gente que no es experta en el tema, etcétera, estos mecanismos no son los más idóneos para que llegue información. Entonces, acá obliga a que esa información se haga a través de los medios apropiados, de manera tal que tenga una mayor llegada posible a los interesados, ¿no es cierto? Valiéndose de medios escritos, electrónicos,
así como también de métodos tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, insta a todas las autoridades de aplicación a que hagan uso de la mayor cantidad de medios posible para facilitar la difusión y el acceso a esa información por la mayor parte de la sociedad. Bien, ahora vamos a profundizar un poquitito un tema que habíamos adelantado en la clase pasada, que hacía referencia a el papel que jugaban los organismos multilaterales de financiamiento en relación a la evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta que son estos organismos los agentes financieros de lo que llamamos mega obras o grandes proyectos de infraestructura que llevan adelante distintos países, ¿no? Entonces habíamos visto que eh, estas instituciones, estos organismos financieros, cuentan con un protocolo que establece la obligatoriedad de que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental antes de habilitar los fondos necesarios para esa obra, ¿no? Entonces, acá lo que teníamos era que puede darse una situación en la cual esa exigencia que tiene el Banco Mundial, por ejemplo, internamente, sea equivalente a la que tiene el país para ese tipo de obras. Con lo cual, bueno, nada, no habría ninguna situación problemática porque es el mismo estudio que sirve para ambas cuestiones. O no, podría haber que el requisito que tiene el banco no está contemplado en la normativa nacional, ¿no es cierto? Y no se da casos al revés en los cuales la normativa del banco sea menos exigente que la normativa nacional. Entonces, en los segundos casos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para habilitar una obra de riego, por ejemplo, en Catamarca, como la que vamos a ver, la normativa de Catamarca no pedía una evaluación de impacto ambiental, pero sí la pedía el banco que otorgaba los créditos a tasas bajas, etcétera, para hacer esas obras. Y si esta evaluación de impacto ambiental no estaba, la obra no se hacía. Este es un caso real. Dado que Catamarca no tenía contemplado, por ejemplo, la evaluación ambiental para otro tipo de proyectos que no sean los proyectos mineros, que habíamos visto que eran los más significativos desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, acá lo que hizo un programa que actuaba eh, como nexo entre las demandas provinciales para construir, en este caso, la obra de riego y el organismo de financiamiento, que era el PROSAP, un programa que dependía del Ministerio de Agricultura, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, que tenía el contacto con el Banco Mundial y desarrollaba todo el proyecto para llevar a cabo esas obras en las distintas provincias. Lo que terminó haciendo el PROSAP es terminó redactando un manual ambiental y social en el cual constaba todo cómo era el procedimiento para hacer la evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Y eso era, digamos, supervisado, controlado por la propia autoridad del PROSAP. En el fondo, estos manuales de procedimiento y de evaluación de impacto ambiental aplicaban un poco lo que tenían los manuales, en este caso del Banco Mundial, que era el mayor agente financiero, ¿no? Pero era una manera de adaptarlo a, digamos, las especificidades locales, etcétera, y que pudiera ser aplicado para todos los proyectos en los cuales intervenía el PROSAP y que tenían, en este caso, financiamiento del Banco Mundial. Si tenía algún otro tipo de financiamiento y había algunas cláusulas más específicas, también se adaptaban a ese caso, ¿no? El objetivo que este procedimiento era identificar los impactos ambientales, tenía establecer los mecanismos de consulta a la población virtualmente o potencialmente afectada y también instituciones públicas, privadas que estén en la zona
a las ONG especialmente. Si había algún impacto ambiental negativo, elaborar alternativas para ver si se hacía otro diseño de la obra y hacer un plan de gestión ambiental para llevar adelante durante la vida útil de esa obra, ¿no es cierto? Las normativas que tenía cada provincia eran como una especie de piso, de base, debían necesariamente hacerse, ¿no es cierto? Pero el estudio de impacto ambiental, que tenía que ver más con requerimientos del organismo financiador, tenía que hacerse independientemente de... En este ejemplo que vemos acá, bueno, es un ejemplo en el cual no había necesidad de hacer esa evaluación de impacto ambiental para las provincias, porque no tenía contemplado las obras de río como objeto de evaluación de impacto ambiental. Pero sí, al ser el Banco Mundial que financiaba, se tomaba en cuenta todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, manual que había establecido el PROSAP, ¿no es cierto? Provinciales o falta de legislación, etcétera, inexorablemente se aplica y otorga así el financiamiento. Una manera de el Banco Mundial la CEPI se veía a la inexistencia de normas por parte de los organismos financieros o financiadores. Bueno, también existen otra serie de normas de, de gas. Hay todo un conjunto de obras que están en lo que se llama el Sistema de Inversión Pública Nacional, que necesitan por su magnitud una evaluación de impacto ambiental. También nosotros hablamos de la ley de bosques nativos y eso tiene que ver con la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos, pero también para los bosques implantados, es decir, aquellos que se implantan, en muchos casos con especies exóticas, puede ser pino, eucalipto, etcétera, etcétera. Hay una ley de fomento que es la ley 25080, y en esa ley está contemplada también la realización de un estudio de impacto ambiental. La minería es un sector que es complejo en cuanto al impacto ambiental, por lo tanto hay muchas normas sectoriales a nivel provincial y nacional que tienen eso, y también la Ciudad de Buenos Aires, aunque esto entraría más dentro de lo que es una normativa provincial, tiene también una ley al respecto. La Administración de Parques Nacionales también tiene un reglamento, dado que son áreas de conservación por un lado, pero que por otro lado están sujetas a visitas de turistas, etcétera, etcétera. Entonces hay que mantener un equilibrio muy, muy delicado para que esa cantidad de turistas no generen impactos sobre el ambiente negativos, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una serie de regulaciones para medir el impacto ambiental, entre otras cosas, de un flujo de turistas, que esto se da básicamente en los parques más importantes, como puede ser el Parque Iguazú o el Parque Nahuel Huapi, ¿no? Que son los que más turistas tienen durante grandes épocas del año, ¿no? Y como dijimos, el COFEMA tenía una comisión de impacto ambiental y que, entre otras cosas, también elaboró un procedimiento para la evaluación de impacto ambiental en emprendimientos que puedan tener un efecto transfronterizo o interjurisdiccional. Ahora, bien, lo que es importante decir es que más allá de
de todos estos aspectos que nosotros vimos, tanto en las normativas provinciales como en las normativas sectoriales, si uno tomara lo que dice la Ley General del Ambiente, artículos 11, 12 y 13 del deber ser, llamémosle, de una evaluación de impacto ambiental, y lo contrapone con ese conjunto de normativas provinciales y sectoriales, va a ver que no todos los aspectos que deberían estar contemplados o que establece la Ley General del Ambiente, que deberían estar contemplados en relación a la evaluación de impacto ambiental, están contenidos en esas normativas. Es decir, cada normativa es sectorial y como que se va solapando, pero no es como una especie de sábana o de frazada que no nos cubre todo lo que tiene que cubrir. Entonces hay aspectos que no alcanzan a estar cubiertos dentro de lo que se establecen en esa Ley General del Ambiente, ¿no es cierto? Entonces estamos en un problema porque es un alcance parcial de las normativas sectoriales y provinciales que tienen su lógica, pero no alcanzan a cubrir todos los aspectos, ¿no? Por eso decimos que es importante que Argentina pueda contar a la brevedad posible con una norma que identifique a nivel nacional los presupuestos mínimos que deberá tener el proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto operaría como una ley marco en la cual todas las evaluaciones de impacto ambiental que establecen las normas sectoriales y provinciales se remitirían a esos contenidos mínimos que establece esa ley, y de esta manera ese problema de falta de aspectos que puedan ser cubiertos, etcétera, se estaría solucionando en la medida que la ley contemple esas cuestiones, ¿no? Y bueno, los proyectos que andan dando vuelta, hay dos básicamente, de los cuales nosotros vamos a hacer uno en particular, pero contemplan básicamente esas cuestiones y sería un paso adelante. Pero todavía no han pasado de las discusiones en las comisiones en el Congreso. Y bueno, este es un año complejo porque es un año electoral que cambia la gestión de gobierno. Por lo tanto, la actividad en el Congreso se ralentiza y, digamos, no hay expectativa, no hay perspectiva de que pueda sancionarse esta ley en este periodo legislativo, ¿no? Y habrá que ver con suerte qué pasa en el 2024. Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora, complementando un poco más algunos aspectos vinculados a la evaluación ambiental estratégica, que como nosotros dijimos, era aquella que se aplicaba no a los proyectos individuales, sino a las acciones básicamente de gobierno, que consistían desde un nivel, digamos, menor a lo que llamaríamos los proyectos, un nivel más intermedio, que serían los planes o programas, y un nivel mayor, más macro, que tendría que ver con las políticas, ¿no es cierto? Es decir, estos elementos tienen que ser hablados desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental. Ahora, eso se hace a través de una evaluación más amplia, que es lo que llamamos la evaluación ambiental estratégica. Algo que ya habíamos comentado, el concepto se empieza a institucionalizar de alguna manera a partir de la convención de Espoo, que es esa ciudad de Finlandia donde se hizo esa convención en el año 91, y el primer ámbito de aplicación de la evaluación ambiental de estrategia tiene que ver con la problemática de los asuntos transfronterizos, que es una problemática muy común a muchas problemáticas ambientales, ¿no? Ahí introducen la evaluación ambiental estratégica y posteriormente se elabora un protocolo. Esto después también es tomado por distintas directivas de la Comunidad Europea, ¿no? Hoy en día puede analizarse que la evaluación ambiental estratégica puede estar basada en una normativa que establezca la obligatoriedad de hacerla, como por ejemplo vimos en el caso de la ley de glaciares, ¿no? En el caso de Argentina, para ese ámbito en particular.
como un procedimiento institucional establecido por las autoridades, también como un requisito solicitado por organismos de financiamiento cuando incluye obras a un nivel más macro, y como una práctica voluntaria. Vamos a ver esto después, qué marco hay en la Argentina para que distintos organismos de gobierno, etcétera, voluntariamente puedan hacer una evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica permite considerar los impactos ambientales indirectos, acumulativos y sinérgicos que derivan de todas estas cuestiones vinculadas a las grandes obras, planes o programas que se realizan, ¿no es cierto? Los indirectos no son relacionados directamente a la obra, pero la obra puede contribuir a lograrlos. Y los acumulativos son por la sucesión de pequeñas actividades que cada una en particular por ahí no genera un impacto, pero la suma de todas ellas sí, ¿no es cierto? La evaluación ambiental estratégica en realidad toma el ambiente en su más amplia dimensión, ¿no es cierto? Y no lo restringe a una cuestión ambiental de la naturaleza, sino que tomado desde una perspectiva en la cual esté la naturaleza imbricada con los aspectos económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Interesa destacar en particular porque ha tenido un impacto significativo en Argentina a través de una resolución, de un fallo judicial, este tema de los impactos acumulativos, es decir, esos emprendimientos que por ahí no podían tener un impacto, en la medida que se repitan, debe hacerse una evaluación ambiental estratégica. ¿Por qué? Porque la evaluación de impacto ambiental no va a poder consignar, como se hace de manera individual, que hay un impacto por cada actividad o por cada iniciativa que se hace. Entonces necesitamos un instrumento mucho más abarcativo, y eso es la evaluación ambiental estratégica. Después, si para ese proyecto amerita o requiere por las normas pedir una evaluación de impacto ambiental, bueno, digamos, puede ser necesario o no, pero no es excluyente en tal caso, ¿no? La evaluación ambiental estratégica es un instrumento clave para una política de gestión, porque permite llevar adelante una política sabiendo que la misma no conlleva un riesgo desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto? Ambos instrumentos, por lo tanto, tienen un carácter independiente y complementario. Uno no reemplaza al otro porque se aplican de distinta manera. Ahora, cuando se aplican los dos en forma conjunta, puede potenciarse, y como dijimos antes, en un caso, si esa evaluación metaestratégica se hizo, eh, está facilitado el camino para hacer una evaluación de impacto ambiental, porque hay elementos que no es necesario que la evaluación de impacto ambiental las contemple, etcétera, porque ya están contemplados en esa evaluación estratégica, y esto facilita y hace que desde el punto de vista económico se deban utilizar menos recursos para hacer esa evaluación, ese estudio de impacto ambiental. Bien, ahí, bueno, algo que ya adelantamos, que esas actividades que no están prohibidas en la ley de glaciares amerita o tiene la obligación de hacerse una evaluación de impacto de la estratégica. Y el decreto reglamentario de la ley de glaciares define la evaluación estratégica como el proceso sistemático de estudio de impactos ambientales de políticas, planes o programas y sus diferentes alternativas, incluyendo la preparación de un informe escrito y las conclusiones de la evaluación y uso en los procesos de decisiones públicas. Establece claramente una definición. Bueno, algo que habíamos mencionado y que ahora vamos a brindar mayores detalles, ¿no? Que es el caso a través del cual
se consideró esta cuestión de los impactos ambientales acumulativos, ¿no? Es un caso vinculado a la aplicación de la ley de bosques y básicamente es a partir de una intervención del Estado Nacional y de particulares contra la provincia de Salta. ¿Por qué? Porque la provincia de Salta hasta el año 2009 eh, venía otorgando permisos individuales para desmontar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno de esos permisos, digamos, no tenía una evaluación de impacto ambiental, pero se llegaron a desmontar de esta manera cientos de miles de hectáreas. Y obviamente esa cantidad sí tenía una evaluación de impacto ambiental, aunque sea repartida en una cantidad importante de iniciativas o de autorizaciones para talar y desmontar. Entonces, no se había hecho un estudio relativo al efecto acumulativo de todas esas autorizaciones, ¿no? Y obviamente uno podía inferir que si se estaba talando mucho, obviamente el impacto ambiental iba a ser naturalmente negativo, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que este caso llegó a la Corte Suprema y la Corte falló en contra de la provincia de Salta diciendo que había que aplicar el principio precautorio, determinando, bueno, que la cantidad de impactos acumulativos podía dar lugar a un riesgo en el ambiente y un riesgo severo, y por lo tanto aplicar el principio precautorio hasta tanto no hubiera certeza de que ese daño no se produjera, ¿no es cierto? Esto abarcaba básicamente 4 departamentos que tienen que ver con la zona este de Salta, lo que se denomina el Chaco salteño, y bueno, a partir de que se realizara ese estudio podían ir otorgándose en la medida que correspondiera nuevas autorizaciones, ¿no? Y bueno, esto derivó en un estudio que hicieron tanto la provincia de Salta como en su momento la Autoridad Nacional de Aplicación, que era la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el cual debían contemplar justamente este impacto acumulativo de la cantidad de autorizaciones para desmontar. Bien. Normas provinciales que contemplan la evaluación ambiental estratégica, algo ya mencionamos, la ley 8051 de Mendoza, que es una ley de ordenamiento territorial de las más avanzadas que existen en el país. Chaco, que tiene un programa por el cual toda iniciativa de gobierno significativa es sometida a una evaluación de impacto ambiental. Y la provincia de Entre Ríos, que tiene tanto a la evaluación ambiental estratégica como a la evaluación de impacto ambiental como instrumento de la política ambiental, incluidos en su texto máximo o la máxima ley provincial, que es la Constitución Provincial. Bien, acá viene un caso interesante, ¿no? Que es que está relacionado a esto que habíamos mencionado anteriormente de que una de las perspectivas por las cuales uno puede analizar la evaluación ambiental estratégica, uno puede verla como una práctica voluntaria, es decir, una instancia de gobierno que voluntariamente, más allá que no haya una obligación específica, dice, bueno, quiero que esta política se someta a una evaluación ambiental estratégica, ¿no? Ahora, claro, la evaluación ambiental estratégica, si nosotros recuerdan cuando vimos el caso de la evaluación de impacto ambiental, que dijimos que cuanto más amplia, más grande sea la obra que se va a hacer, cuanto más áreas abarque, puede abarcar una cuestión vinculada a infraestructura, a la biodiversidad, al recurso hídrico, etc. El impacto ambiental podía producirse sobre muchos de esos ámbitos, sobre esos campos, ¿no? Entonces, requería un estudio transdisciplinario con el aporte de profesionales de distintas disciplinas, expertos, etcétera, etcétera. Y, y esto, obviamente, si es importante en muchas evaluaciones de impacto ambiental de obras
relativa importancia, mucho más lo es para una evaluación ambiental estratégica en la cual sabemos que de por sí hay una iniciativa mayor que una obra o una actividad individual. Porque estamos hablando de programas, de planes, etcétera, etcétera. Entonces, ya el alcance, la escala, ya nos está indicando que es mucho más amplio, ¿no? Y si es mucho más amplio, seguramente van a ser mucho más los aspectos que debemos contemplar a la hora de hacer una evaluación ambiental estratégica. Si son más amplios, bueno, cada organismo que pueda llevar adelante una política, cada organismo sectorial, llamémosle la Secretaría de Agricultura, de Industria, lo que sea, seguramente no va a tener, digamos, el expertising para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se verá obligado a contratar eh, a técnicos, etcétera, para que lo hagan, ¿no? Y aparece acá el tema de, bueno, ¿quién evalúa que eso esté bien hecho, etcétera, etcétera, cuando en realidad el organismo que lo encarga por ahí no tiene tanto expertising, ¿no? Bueno, y acá apareció un mecanismo que en su momento estableció la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy en día es Ministerio, a través de la resolución 434-19, que es, mejor dicho, porque pues, sigue vigente, un mecanismo, un procedimiento para que pueda ser aplicada la evaluación ambiental estratégica a distintas políticas, planes y programas que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En esa norma establece todo un procedimiento por el cual la Secretaría de Ambiente se ofrece como un organismo que va a estudiar, analizar las evaluaciones ambientales estratégicas que realicen otros organismos a petición de cada uno de los organismos y va a emitir su dictamen. Y para esto también elaboró una guía sobre cómo elaborar esa evaluación ambiental estratégica. De esta resolución se desprenden roles diferenciados, tomando en cuenta aquel organismo que va a llevar una obra y que tiene la voluntad de hacer una evaluación ambiental estratégica y la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Ambiente, ¿no? Supongamos que vamos a hacer una obra de riego en una región importante, etcétera, y esa obra es un trabajo conjunto, podemos decir, entre la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Agricultura, ¿no es cierto? Bueno, entre las dos deciden si quieren o no hacer una evaluación ambiental estratégica, en primer lugar, porque no habría una norma que lo exija, y en segundo lugar deciden si van a someter a otro organismo que analice esa evaluación ambiental para ver que vea si está bien o mal hecha, etcétera, etcétera, y pueda emitir su opinión al respecto, ¿no? Entonces, primero elabora, digamos, la evaluación de impacto ambiental a través de un equipo externo, profesionales, etcétera. Debe llevar adelante para que sea bien hecho, con proceso participativo, etcétera, etcétera. Y esta resolución habilita a que ese informe sea entregado a la Secretaría de Ambiente para que la Secretaría de Ambiente lo estudie, lo analice, etcétera, y evalúe el proceso y eventualmente lo pueda aprobar si está bien. Ahora, el problema que tiene es que la decisión que establece ambiente no es una decisión vinculante, es decir, el organismo que presentó el proyecto, en este caso recursos hídricos y agricultura, o uno de los dos, o el que sea, no necesariamente tiene que cumplir con lo que establece la Secretaría de Ambiente, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos en un problema porque la Secretaría tiene la capacidad y el expertising para evaluar esos informes, esos estudios, etcétera, etcétera, pero no tiene la potestad de prohibir que esa obra se haga si, por ejemplo, la autoridad que lo encargó
no está de acuerdo con el dictamen de ambiente, ¿no? Eh, Esto en realidad tenemos antes que eso otra limitación que tiene que ver con que, bueno, digamos, a ver, nadie está muy, no se da que voluntariamente un organismo quiera que otro, digamos, lo esté evaluando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no, no, no hay muchos casos en los cuales esto se dé en la práctica. Más allá de la buena intención de la Secretaría de Ambiente de poner a disposición de todo el resto del Poder Ejecutivo, de los organismos que tienen el Poder Ejecutivo, ministerios, secretarías, etcétera, todo su expertising para poderles evaluar las evaluaciones materiales estratégicas que realizan, ¿no? Pero bueno, justamente este es otro aspecto que en la medida en que haya una ley de productos mínimos que obligue taxativamente a hacer esas evaluaciones ambientales estratégicas, bueno, esta dificultad ya se va a ver superada. Hoy como la tenemos este mecanismo que es un poco ad hoc y que no termina de ser muy funcional, porque primero hay que ver si tiene ganas o no un organismo de someter a la Secretaría de Ambiente ese procedimiento y después de si la evaluación que hace Ambiente es negativa, si está dispuesto a hacerle caso o no. En cualquiera de las situaciones, eh, si no lo somete, bueno, digamos, puede ser un problema, pero sí, el problema mayor aún es cuando, si la Secretaría de Ambiente dijera que no, y la obra se hace igual, ¿no? Entonces, hay una situación conflictiva que obviamente nadie la desea y esto hace que no haya tenido un desarrollo importante esta iniciativa. No obstante, es lo único que hay para, de alguna manera, tener una mirada más neutral, si se quiere, a la hora de hacer esas declaraciones de impacto ambiental basadas en la evaluación ambiental estratégica. Bueno, para finalizar, vamos a ver algunos aspectos que están contemplados en este proyecto de ley. En realidad, ahora hay otro dando vueltas, pero está basado en este, ¿no? Que es el proyecto de ley de protección mínima de evaluación de impacto ambiental. Este está tomado del que era del 2021, ¿no? Como periodo parlamentario se vuelve a presentar y, bueno, digamos, sigue ahí tratándose en comisiones, ¿no? Eh, Vamos a ver cuáles son los principales aspectos que están contemplados en esta ley de presupuestos mínimos y nos va a permitir entender a nosotros, bueno, creo que, a ver, el hecho de mostrar todo lo que contiene una ley que considero que yo que es adecuada, de un anteproyecto de ley que es adecuado en cuanto a sus contenidos, etcétera, permite resaltar más las falencias o las carencias o las limitaciones con que nos encontramos actualmente con esta superposición de leyes sectoriales o de normas sectoriales y normas provinciales, pero que de ninguna manera, como dijimos antes, cubren todo lo que establece la Ley General del Ambiente en lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental. Eh, los principales aspectos de esta norma tienen que ver con, en primer lugar, principios, es decir, recuerden, los principios era aquello que daba sustento a una normativa, aquello que estaba por detrás y hacia el cual la normativa se remite, se origina a partir de estos principios. Acá establece 4 principios específicos para la evaluación de impacto ambiental que se suman a los que ya habíamos visto de alguna manera. Por un lado, la simplificación de los procedimientos. Dice que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental deben tender a la simplificación, impulsando la eficiencia y celeridad en los sistemas, la transparencia en los procesos y una estrategia común de implementación entre diferentes jurisdicciones. Es decir, se tiene que hacer de una manera práctica que no genere demoras, etcétera, etcétera, y que no genere mayores costos a los particulares. Y también buscando que el procedimiento sea de alguna manera similar entre una provincia y otra, porque si no, bueno, si
me piden más requisitos para hacer una obra de riego en Catamarca, bueno, es probable que me vaya a Tucumán o La Rioja porque ahí me piden menos, ¿no? Y esto genera una situación bastante problemática. Entonces, establecer un piso de requisitos y procedimientos y tratar de simplificarlo lo más posible para que los particulares puedan hacer estos estudios. La idea de proporcionalidad, que también tiene que ver con a qué obra o a partir de determinada magnitud, de qué tipo de obra, etcétera, pedimos o no una evaluación de impacto ambiental. Acá establece que los procedimientos deben ser acordes al tipo de proyecto y a la magnitud de sus potenciales impactos sobre el medio ambiente. No podemos pedir lo mismo a una obra de un menor alcance, una planta de tratamiento de efluentes, etcétera, etcétera, que a un dique, a una empresa minera o a una mega obra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene que haber proporcionalidad de acuerdo a la magnitud y al posible impacto potencial, ¿no es cierto? Establece también lo que llaman la jerarquía de mitigación, que en el fondo no es otra cosa que tomar en cuenta lo que nos dice el principio preventivo, que conviene siempre prevenir el daño antes que incurrir en cualquier tipo de reparación, ¿no? Por eso en la evaluación y gestión dice se debe aplicar de forma escalonada una serie de medidas que van primero por prevenir, después por minimizar, restaurar en caso que se haya hecho un daño y se pueda restaurar o compensar, y finalmente compensar los impactos desde el punto de vista económico, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿por qué decimos el énfasis en la prevención? Porque, bueno, justamente lo más racional es evitar que ese daño se produzca. Y porque en muchos casos, además, la corrección nunca alcanza a ser completa, lo mismo que la restauración, y la compensación de los impactos, hay impactos que no se pueden cuantificar en términos económicos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos en un problema, ¿no? A veces hay afectaciones al medio ambiente, etcétera, etcétera, que no se puede medir diciendo, bueno, esto es el equivalente a tanta cantidad de pesos o de dólares, ¿no? Entonces, bueno, la idea es actuar de manera preventiva y esto hace que también resulte mucho más racional también desde el punto de vista económico, ¿no? También tiene como principio el principio de participación, específicamente tratando de garantizar la participación pública teniendo en cuenta las características locales, sociales, económicas, culturales de género de la población que esté directa o indirectamente afectada, ¿no? Promoviendo además la consideración del conocimiento local. Esto es importante porque en muchos lugares se hacen audiencias, por ejemplo, sin tener en cuenta la participación de los pueblos originarios, etcétera. Y bueno, acá hay que tener en cuenta todos esos aspectos que hacen a su idiosincrasia, etcétera, para lograr una adecuada participación. Establece también mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas jurisdicciones, especialmente apuntando a las posibilidades de que pueda haber un conflicto interjurisdiccional y que pueda llegar a suscitarse en el marco de una evaluación de impacto ambiental estas cuestiones, y para eso se establecen mecanismos para solucionarlo. Bueno, en un país federal en el cual las competencias en materia de recursos naturales están en las provincias, uno de los ámbitos claves para que intervengan las Estados nacionales es justamente cuando se produce algún conflicto entre provincias vinculado a alguna cuestión, ¿no? Acá lo que dice es que en proyectos, obras o actividades que abarquen a más de una jurisdicción o que realizándose en una única jurisdicción puedan producir impactos significativos en una u otras, las autoridades competentes involucradas deberán acordar la realización de una procedimiento de evaluación de impacto ambiental acumulativo siempre que se garantice la participación de todas las provincias y municipios. Cuando se trata de proyectos, obras o actividades cuyo proponente sea el Estado Nacional y que involucren a más de una jurisdicción,
la Autoridad de Aplicación Nacional llevará un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sin perjuicio de los procedimientos que realicen las jurisdicciones respectivas. El COFEMA coordinará la participación entre las reparticiones gubernamentales nacionales involucradas y las autoridades competentes de cada una de las jurisdicciones, estableciendo los mecanismos administrativos que correspondan. Acá es importante y voy a hacer referencia a un caso relativamente reciente que tiene que ver con la construcción de las represas hídricas sobre el río Santa Cruz. El río Santa Cruz es un río cuyo cauce discurre enteramente en el territorio de una provincia, que es la provincia de Santa Cruz. Nace en el lago argentino y desemboca en el océano Atlántico. Desde hace unos años estaba la idea de hacer en el cauce medio dos represas. La represa primero se llamaba Condor Cliff y Barrancos y después se pasó a llamar Néstor Kirchner y Zepernik, que era gobernador de Santa Cruz, destituido por la dictadura militar. Y esas represas iban a permitir generar energía y aprovecharlo para agua de río, pero básicamente para generación de energía que no iba a ser utilizada obviamente en Santa Cruz, porque Santa Cruz no tiene tanta demanda de energía por la baja población que tiene, sino que era transmitida al sistema integrado nacional, generando, aportando a electricidad para ser usado en los grandes centros urbanos, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, obviamente una obra de esa naturaleza, etcétera, implicaba hacer una evaluación de impacto ambiental. La provincia la hizo, pero no la sometió a una consulta con organismos nacionales, etcétera, etcétera, escudándose en que era una obra que la decidía enteramente la provincia porque el recurso pasaba enteramente por la provincia, ¿no es cierto? Bueno, esto en realidad correspondía a una inadecuada interpretación. ¿Por qué? Porque hay una ley que es vinculada a la generación y distribución de energía que decía que cualquier obra que genere, digamos, un aporte en términos de energía que excedía o que se salía del ámbito local, independientemente de que la obra se hiciera en el ámbito local, debía someterse a una evaluación de impacto ambiental con la participación de las autoridades nacionales competentes, etcétera, etcétera. Y en este caso, esa obra, esa energía, se entregaba al sistema integrado nacional, por lo tanto, no por una normativa provincial y no porque excediera el ámbito provincial el río donde se hiciera la obra, sino que por la ley de energía tenía que hacerse, ¿no? Esa evaluación de impacto ambiental. Bueno, esto generó una controversia, etcétera, pero finalmente se hizo. En estas cuestiones, bueno, esta obra, digamos, esta norma va a evitar también que ocurran esas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, cualquier obra que pueda generar un impacto transfronterizo, etcétera, o que trascienda, ya sea el producto, lo que se lamenta la provincia, va a requerir esos estudios y que intervengan todas las autoridades, no solamente las provinciales, ¿no? Lo mismo cuando haya posibles impactos transfronterizos de obras que se ejecuten en la Argentina, que pueden impactar afuera, o que se ejecuten en otro país y que impacten en la Argentina. En realidad, este artículo, especialmente la primera parte, refleja el resultado de yo diría un aprendizaje, digamos,
de lo que no se hizo adecuadamente en el relación al conflicto de las pasteras con Uruguay. Recuerdan, nosotros dijimos que, bueno, Uruguay fue el que primero incumplió porque no comunicó en base a lo que establecía el reglamento del Estatuto de Uruguay a través de la comisión administradora, que era, digamos, elevar ese estudio de impacto ambiental, pero Argentina se había quedado dormido en su momento en reclamarlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en caso de que salga esta ley, vamos a tener muchos más elementos para que eso no pase. Fíjense la redacción de la primera parte. Dice, cuando se trata de proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el país, pero que se prevé que sus impactos afectarán el ambiente, sus componentes o la calidad de vida de la población argentina, la autoridad de aplicación es responsable de exigir, por los medios legales y diplomáticos que correspondan y en el marco de los convenios internacionales vigentes en la materia, la realización de un procedimiento de evaluación ambiental conjunto con el país sede de la obra o actividad proyectada, involucrando a las autoridades competentes de las jurisdicciones afectadas. Es decir, tiene derecho a decir, quiero participar en esa evaluación. Después por ahí el país dirá sí o no, pero bueno, ya le va a exigir a un nivel que hasta el momento no había. Y viceversa, cuando una obra que se ejecuta en la Argentina puede impactar en otro país, la autoridad de aplicación debe comunicar al otro país en cuestión, a través de Cancillería, etcétera, etcétera, la existencia del proyecto a fin de obtener una imagen espejo, que pueda haber una evaluación de impacto ambiental con la participación de, si lo desean, las autoridades de el otro país, ¿no? Esto es una especie de reciprocidad que se busca establecer con esta norma, a tono con las normativas más modernas y más actualizadas que tratan estas cuestiones de impacto transfronterizo y el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Bueno, también el impacto social, es decir, no solamente el impacto sobre los aspectos más, llamémosle, naturales del ambiente, sino las posibles implicancias sociales de esa obra que se va a hacer, tanto en lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental como la evaluación ambiental estratégica, que incluye, como vimos anteriormente, el impacto acumulativo. Y establece, y esto también de alguna manera podemos decir que es un aprendizaje derivado de ese fallo de la Corte Suprema en relación al tema de la aplicación por Salta de autorizaciones indiscriminadas de tala y desmonte en el marco de la ley de bosques, bueno, que tienen que sí o sí las autoridades competentes realizar una evaluación del impacto ambiental acumulativo, añadido y sinérgico respecto de proyectos que tienen que ver con distintos tipos de actividades, ¿no es cierto? Los artículos 22 y 23 hablan de la evaluación ambiental estratégica y establece un listado de obras, generalmente son obras encaradas por los distintos estados, los distintos gobiernos, que deben sí o sí someterse a una evaluación de impacto ambiental. Muchas de estas obras están contempladas en iniciativas, en normativas actuales, etcétera, pero otras no. Entonces es bueno que haya un listado en una norma del máximo alcance que establezca con claridad y taxativamente que sí o sí cuando se construyan este tipo de obras tiene que hacerse una evaluación ambiental estratégica. Involucra aspectos vinculados a obras de infraestructura, rutas, puertos, aeropuertos, cárceles, hospitales, sistemas de comunicaciones, proyectos de desarrollo urbano, parques industriales, gasoductos, etc. Obras hidráulicas, represas, diques, el dragado de vías navegables, apertura de canales, etc.
Por otro lado, todo lo que tiene que ver con energía y combustibles, en algunos casos, como dije antes, se superpone o se complementa con normativas que están actualmente existentes, no importa eso, porque en estos casos refuerza lo que establecen otras normas, acá encarado no de una norma sectorial, sino de una norma general de alcance nacional, ¿no? Y acá, por ejemplo, bueno, todo lo que es generación de energía a través de distintos tipos de energía, la energía térmica, hidroeléctrica, nuclear, solar, la biomasa, la eólica, etcétera. Todas las distintas formas de energía que pueda haber, todas deben someterse a una evaluación de impacto ambiental, tanto en la generación como en el transporte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la elaboración, almacenamiento y expendio de combustible, sabemos que son sustancias inflamables y que el riesgo ambiental que genera es bastante importante, y todo lo que tiene que ver con la actividad extractiva, restringiéndola, vamos a ver después, a lo que es las sustancias minerales y los hidrocarburos. En lo que respecta a las actividades industriales, también todo lo que tenga que ver con productos alimenticios, fabricación de productos minerales, etc. Esto, obviamente, digamos, después hay que ver cómo se lleva adelante, eso estaría contemplado en una cuestión de reglamentaria, etc., porque, obviamente, pueden tener distintos requisitos en cuanto al mayor o menor tamaño de estas, de estas actividades, ¿no? Y establece un aspecto que va a haber que trabajarlo muy, muy bien a la hora de especificar, ya sea en la ley o en el proyecto reglamentario, en el decreto reglamentario, que es las actividades primarias, que están en una zona en la cual se discute mucho cuál es el impacto ambiental, especialmente en muchas actividades que hacen un uso intensivo de recursos o tienen una problemática bastante importante en materia de desechos, por ejemplo, ¿no? Como puede ser el caso de los feedlots. Ahí establece, en primer lugar, actividad primaria de gran escala o industrial, lo cual a priori nos dejaría exceptuado lo que se considere de pequeña escala, ¿no es cierto? Productores pequeños, minifundistas, etcétera, en principio no entraría. Pero a su vez hay una diferenciación dentro del universo de actividades primarias, ¿no es cierto?, vinculadas al ámbito agropecuario. No todas las actividades agropecuarias, independientemente de la escala, entrarían. Y sí lo que entra es la producción animal intensiva, y esto está mucho más asociado a lo que serían los feedlot y no tanto el ganado criado a campo, la acuicultura, los aprovechamientos forestales, esto como vimos ya está contemplado dentro de la ley 25080, y la producción agrícola intensiva, es decir, el concepto intensivo tiene que ver con la utilización de mano de obra, etcétera, y involucraría básicamente a la horticultura, la fruticultura, etcétera, etcétera. Que estaría exceptuado, digamos, salvo por una cuestión de tamaño, todo lo que es la agricultura más convencional, ¿no es cierto? Bueno, esto puede dar lugar a algún tipo de tironeo o discusión de por qué sí o por qué no, porque cuando se hace un uso indiscriminado, por ejemplo, de agroquímicos, aún en pequeñas superficies, etcétera, bueno, posiblemente tengamos algún tipo de efecto acumulativo, etcétera, que habría que contemplar, ¿no? Entonces, pero bueno, todo el tema de hasta dónde sí, hasta dónde no se considera a la actividad agrícola exigible de pedir una evaluación de impacto ambiental es un asunto bastante controversial. Básicamente por las escalas y yo diría por las externalidades negativas que tiene una inadecuada o una excesiva aplicación, por ejemplo, en el caso de agroquímicos, otro tipo de insumos, ¿no? Y en el caso de los feedlot creo que está mucho más claro porque representa una producción muy, muy intensiva que genera una gran cantidad de desechos en escasa superficie, ¿no? Entonces, inclusive a nivel municipal, etcétera, esto está bastante regulado. Pero bueno, este es un asunto que habrá que mirarlo con lupa
cómo se va a desarrollar. Por un lado, la negociación en el Congreso, etcétera, acerca de qué se incluye y qué no, qué se entiende por una cosa u otra, y si no alcanza a ser resuelto por la ley, que por ahí es demasiado pedirle que una ley contemple aspectos más puntuales, sí tiene que definirlo con mucha claridad la autoridad de aplicación a través de el decreto reglamentario, ¿no es cierto? Porque si no, esto va a traer muchos problemas. Bien, por otro lado, también contempla todo el tema de residuos, todo lo que es la conducción y tratamiento de aguas residuales, todo lo que son residuos sólidos urbanos, y también los residuos peligrosos, patogénicos y radioactivos que tienen en el marco de la ley de residuos un tratamiento especial. Bueno, con esto tenemos un pantallazo bastante importante de todo lo que de alguna manera estaría contemplado en este proyecto de ley. Como dije antes, la importancia que tiene es para que ustedes vean en qué medida hay un proyecto, un instrumento que puede llegar a suplir los déficits que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Esto no implica para nada que, que tengamos una plena seguridad de que es esta la ley que va a salir el día de mañana si se aprueba, etcétera, etcétera. Puede ser esta o puede ser con alguna modificación o puede ser otra distinta. No lo sabemos porque eso depende de la dinámica parlamentaria, y mucho más ahora cuando seguramente va a cambiar la composición del Congreso, etcétera, etcétera. Pero sí me pareció importante traerla para que vean que ya hay en desarrollo un instrumento que puede ser cuestionable en algunos aspectos, particularmente yo el que más destaco es este tema de la actividad primaria, que está en una zona gris, por decirlo de alguna manera, pero que desde otra perspectiva me parece a mí que cumple con esa necesidad que tenemos de tratar de rellenar esos baches, superar esos déficits que la actual coexistencia de normativas provinciales y sectorales nos estaría generando. Bien, antes de terminar, voy a hacer referencia al ejercicio que ustedes van a tener que hacer, que también está subido en el aula virtual, ¿no es cierto? Básicamente es una especie de crucigrama, en realidad no crucigrama porque no se cruzan, sino que solamente tiene, equivale a lo que consideramos el nivel de las definiciones en, en horizontal, digamos, tomando en cuenta una palabra central a la cual cada letra de esa palabra en las distintas filas nos está indicando, nos sirve como orientación para completar un concepto, ¿no? Entonces, tenemos que a nivel vertical la palabra, el término evaluación de impacto ambiental y por otro lado la evaluación estratégica, en el cual tenemos definiciones de, estoy viendo 22 en el primer caso, 22 definiciones y 12 que corresponden a algunos aspectos que señalamos en relación a la evaluación ambiental estratégica y a la evaluación de impacto ambiental. En muchos casos pueden ser palabras a completar o definiciones que ustedes van a tener que completar, etcétera, etcétera. Y ahí figura, no se ve muy bien acá, pero pueden verlo si amplían, la cantidad de letras o de palabras que involucra la definición que se les pide en cada renglón. Entonces, en base a estudiar, digamos, los materiales, etcétera, ustedes van a estar en condiciones de completar estas dos planillas, estos dos crucigramas, y enviarlos para que puedan aprobar el trabajo práctico correspondiente a esta unidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que los dos son exigibles para
todos los alumnos, tanto correspondiente a evaluación de impacto ambiental como evaluación estratégica, porque contemplan un poco los dos campos o los dos tipos de evaluaciones que tratamos de desarrollar en estas dos clases. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Ustedes van a tener la posibilidad de ver esta clase, porque va a figurar en el aula virtual, y inclusive van a tener la posibilidad de seguramente de repetirla para consulta, etcétera, etcétera. Y independientemente de eso y más allá de eso, quedo a disposición a través de Verónica y de todos los que están trabajando en la materia, de todas las chicas que están trabajando en la materia, para poder subsanar todas las dudas que se puedan generar en relación a estos temas. Así que bueno, un placer haber estado con ustedes, no de manera presencial como me hubiera gustado, pero bueno, no nos podía hacerlo, pero sí a través de esta manera virtual. Agradezco a Daniela que facilitó todos los mecanismos para que puedan disponer de esta clase y a Verónica y el equipo por siempre la oportunidad que me dan de impartir estos conocimientos y transmitirlos a ustedes, que para mí es un verdadero placer. Muchas gracias y seguimos en contacto.